que queremos dedicar al proyecto de Real Decreto de publicidad del juego, el cual lo que pretende, tal y como habéis podido ver en la invitación que recibisteis, es no solo analizar este importante proyecto normativo, sino también qué perspectivas abre y cuáles son las posibles consecuencias de su implantación. La idea es que sea una sesión lo más práctica posible, de tal manera que en unos 20-25 minutos podáis tener una visión del conjunto de este proyecto normativo que, como he mencionado, está llamado a convertirse en un elemento de gran importancia para el desarrollo de este tipo de actividades. Para la sesión de hoy, os hablaré yo como ponente. Soy Albert Agustinoy, el socio director del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Quatre Casas y, como os he dicho, lo que pretendo con la sesión de hoy es que sea lo más útil posible para vosotros como asistentes. En este sentido, por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta, no os la guardéis, sino que por favor compartirla con nosotros remitiéndonos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, que como podéis ver es webinars@cuatrecasas.com. Hecha esta introducción práctica, creo que ya vale la pena entrar precisamente en la materia de lo que de la que vamos en la que vamos a centrar la sesión de hoy. Digamos que el contexto en el que aparece este proyecto de Real Decreto es conocido por todos. Desde la aprobación de la Ley 13/2011 de regulación del juego y el subsiguiente establecimiento de un sistema regulado de actividades de juego online, ah, ha habido una creciente respuesta a nivel social, e incluso últimamente encontrando bastante eco en medios de comunicación, poniendo de relieve la importancia de establecer unos estándares de protección y de juego responsable significativos que de alguna manera lleguen a limitar o, en la medida de lo posible, prevenir los efectos perniciosos que podría tener pues, comportamientos de juego compulsivo. Evidentemente, en este contexto, el carácter no regulado de las actividades publicitarias vinculadas a este sector, pues ha conducido muchas veces a una sensación de creciente alarma que incluso ha llegado a convertirse, o algunos la han denominado como una alarma social o una demanda social que ha llegado incluso a convertir la cuestión del juego y sobre todo la cuestión de la promoción de las actividades de juego en una cuestión política. Y es que no debe escaparnos que el gobierno de coalición actual pues ha adoptado medidas desde un primer momento tendentes a tratar esta cuestión. Como podéis ver en la pantalla, ya en el punto 2 del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, se incluía una mención específica de control de la extensión de las casas de apuestas, o dicho de otro modo, un mayor seguimiento y endurecimiento de las medidas para poder ofrecer o garantizar la actividad de juego en un contexto de responsabilidad, de seguridad, etcétera. De hecho, el gobierno ha creado un ministerio de consumo cuyas prioridades fueron definidas por el propio ministro y entre ellas apareció precisamente la limitación o regulación de las actividades de promoción de juego
particularmente en el juego online, pues no se nos debe escapar que las competencias para regular el juego online pertenecen al gobierno, mientras que las actividades de juego presenciales recae su competencia en el ámbito autonómico. De este modo, el 22 de febrero se presentó el proyecto de Real Decreto precisamente para intentar paliar esa sensación de ausencia de control o de multiplicidad descontrolada de las actividades de juego, insisto, particularmente en el ámbito online. Para ello, se presenta un documento de 37 artículos en el que se intenta articular un sistema claramente ambicioso y claramente dirigido a cumplir con los principios que he ido mencionando. Tened en este sentido en cuenta que estamos hablando de un proyecto de regulación ciertamente amplio. Estamos hablando de actividades de promoción que, conforme al propio articulado del proyecto de Real Decreto, va a cubrir pues todas las modalidades promocionales que conocemos respecto al sector en España. Se menciona específicamente, como podéis ver en la definición de actividades de promoción, precisamente la inclusión dentro del ámbito objetivo de esta futura norma de los bonos, bonificaciones, descuentos, regales, multiplicadores de cuotas, premios o cualquier mecanismo dirigido a promover la participación en el juego o a fidelizar a aquellos usuarios que ya se encuentran inscritos con un operador. Pero tengamos en cuenta que el ámbito no se limita a estas actividades de promoción, sino que cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de comunicaciones comerciales, hablamos de un ámbito igualmente ambicioso, incluyendo, como podéis ver también en la definición que se incluye en el artículo 3G del proyecto, pues cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o soporte y dirigida a promocionar directa o indirectamente las actividades de juego reguladas conforme a la Ley 13/2011. Con ello y con este enfoque ambicioso, lo que tenemos es pues un potencial ámbito de aplicación amplísimo. Tenemos, por tanto, pues ya no solo los ámbitos en los que estamos pues más habituados, como sería la prensa, tanto en su formato digital como en su formato en papel, como la televisión, como la radio, como atendiendo precisamente a la amplitud de esas definiciones, pues a los banners incluidos en sitios web, incluyendo los sitios web de los propios operadores, las redes sociales están llamadas a convertirse en un canal esencial para la realización de actividades de promoción, tal y como ya conocéis o como ya iremos analizando, como a través de plataformas electrónicas pues clásicas, como podrían ser las comunicaciones a través de correo electrónico o comunicaciones a través de SMS o mensajería electrónica, como plataformas de consulta o de compartir vídeos online o incluso otros medios que puedan desarrollarse en un futuro. Se trata, por tanto, de una definición objetiva amplia y dirigida a precisamente intentar cubrir cualquier aspecto o cualquier acción que se dirija a la promoción de actividades de juego. Y esencialmente vamos a hablar de juego online atendiendo precisamente a la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas que os he mencionado anteriormente. El Real Decreto, sin querer entrar o el proyecto de Real Decreto, sin querer entrar en un detalle granular, sí que me gustaría mencionar que se basa en una serie de principios que, de hecho, ya inspiraron la propia ley y han inspirado los desarrollos normativos y regulatorios que se han dado desde su aprobación en mayo de 2011. En primer lugar, y respecto a la publicidad, se establece el principio de transparencia.
de tal manera que cualquier comunicación comercial dirigida a promocionar una actividad de juego debe ser percebible y entendible y de forma inmediata en su naturaleza publicitaria. Es decir, ah, en ámbitos, pues digamos, de nuevo cuño, como podría ser el uso de influencers, para poner un ejemplo, pues será preciso identificar las comunicaciones que se hagan bajo este régimen precisamente como publicidad. También, como habréis podido ver al revisar el proyecto de Real Decreto, pues gravita dicho proyecto alrededor de otro principio general como es el de protección al jugador. Una protección que nace del principio general, evidentemente, de protección de consumidores, que atendiendo al hecho de que todos los jugadores, o la gran parte de los jugadores que van a las que se va a dirigir este tipo de comunicaciones van a tener la naturaleza de consumidor, pero también a grupos particularmente sensibles y a los que el legislador, la autoridad, ha querido dotarlos de un régimen de protección específica. Estamos hablando de menores, estamos hablando de jugadores que tienen problemas de control sobre sus hábitos de juego para, en definitiva, asegurar que la actividad publicitaria no se convierta en un elemento que acreciente la exposición a riesgos de estos grupos. En este sentido, se establecen medidas, como veremos, que universalizan, por ejemplo, el uso de mensajes de juego responsable, como podéis ver en la imagen de la parte superior derecha, combinada con los logos obligatorios de autoexclusión, de reserva de la actividad a los mayores de edad, así como a subrayar el hecho de que la actividad publicitaria estará reservada exclusivamente a aquellos operadores que hayan obtenido licencias en el mercado español y que por tanto solo podrán publicitar aquellos juegos sobre los que tengan licencia. Por último, el proyecto de Real Decreto se basa también en un ánimo de establecer principios de juego responsable y, de hecho, existen diversos artículos que establecen en este sentido una serie ya de obligaciones específicas que ya no solo empapan cada uno de las obligaciones dirigidas a publicidad, sino que establecen, como veremos, obligaciones específicas de juego responsable por parte de los operadores. Como os he dicho, no pretendo entrar en un análisis punto por punto, sino más bien poner de relieve algunos de los elementos más destacables de este proyecto. Evidentemente, o la primera cuestión que más llama la atención es la prohibición de oferta a través de comunicaciones comerciales de bonus denominados para la captación de clientes. Se trataría de los bonus que se han convertido en una herramienta recurrente en el sector para intentar captar clientes en forma de bono de bienvenida establecido en este sentido. Como podéis ver, solo he incluido una franja de prohibición y no tanto, perdón, de restricción y no tanto de prohibición, atendiendo al hecho de que lo que se prohíbe es que este tipo de bonus estén o se promocione a través de comunicaciones comerciales. Teóricamente podrán continuar ofreciéndose, si bien con una limitación monetaria de 100 euros, pero parece haber una voluntad por parte del regulador de que este tipo de bonus no puedan publicitarse, sino que puedan ofrecerse, digamos, pasivamente en las páginas web de los operadores. También a los efectos de garantizar esa protección, esa responsabilidad en el juego, se introduce la prohibición del uso de personajes famosos que puedan de alguna manera servir como modelo de conducta, que pueden servir como inspiración, particularmente de nuevo también o con un énfasis especial a los famosos en el sector incluso de menores.
En este sentido, el regulador ha decidido prohibir el uso de este tipo de figuras, si bien se establece un régimen transicional de 3 meses, al menos en el borrador, para adaptar la publicidad a esta restricción sobrevenida. También otro de los elementos que llama más la atención es precisamente el establecimiento de una ventana de restricción horaria para la emisión de anuncios o de comunicaciones comerciales en el sentido que he definido, eh, promocionando actividades de juego. En este sentido, se establece un principio general. El principio general de que este tipo de comunicaciones solo podrán retransmitirse entre la 1 y las 5 de la mañana, de tal manera que lo que se pretende es reducir la exposición de este tipo de publicidad respecto a juegos de apuestas, respecto a juegos de casino, si bien en otro tipo de juegos, como pueden ser las apuestas mutuas o el bingo, se establece un sistema más relajado, si bien también de exclusión respecto a las franjas horarias de protección de menores. Lo interesante de este principio general es que al concretarse, pues entendemos que hay poco problema respecto a los medios a los que estamos acostumbrados a utilizar o a ver este tipo de anuncios, como son la radio o como son las emisiones televisivas, pero es que el proyecto también establece dicha prohibición respecto a elementos como, por ejemplo, las retransmisiones en directo a través o por vía online o a través la emisión de este tipo de publicidad a través de plataformas de video on demand o de contenidos audiovisuales online. De tal manera que ahí sí que tendremos que ver un esfuerzo de adaptación para ver, por ejemplo, si entraría dentro de este concepto de plataformas digitales las redes sociales en las que efectivamente pues, pueden servir como instrumento para compartir vídeos igualmente, con lo cual quizá aclarar este punto puede ser relevante a los efectos de asegurar un adecuado cumplimiento de esta obligación. Siguiendo con las características o los principales aspectos de este proyecto, lo que hemos visto también es que pues el regulador, creemos con un criterio acertado, ha decidido introducir una serie de especificidades para la publicidad o la promoción del juego online en el ámbito deportivo. Tengamos en cuenta, y no se nos escapa, que las apuestas deportivas son el principal producto en el mercado español de esta industria y por tanto se establece pues un elemento pues digamos de adecuación de esta normativa para de nuevo asegurar unos estándares razonables de juego responsable, de exposición limitada, etcétera. En este sentido, lo que se establece es que respecto a las retransmisiones deportivas, se podrá hacer publicidad eso sí, solo del producto de apuestas, de casas de apuestas, a partir de las 8 de la tarde en adelante en aquellas retransmisiones que se realicen. Si bien solo durante la duración del evento y la media parte o los descansos que hayan en el mismo. En este sentido hay que tener en cuenta que no obstante será una publicidad restringida. Será una publicidad en la que no se podrán ofrecer bonus, en la que no se podrán utilizar a famosos o a celebridades, más allá del locutor que esté radiando el evento en cuestión, en el que no se podrán ofrecer tampoco mensajes de llamada a la acción, de juega ya, apúntate ya, etcétera, y que tampoco se podrá ofrecer información sobre las cuotas que se están aplicando a los eventos que se estén radiando. Se trata, por tanto, de alguna manera, intentar equilibrar una publicidad pues que está muy asentada con, de nuevo, unos elementos de protección adecuados.
El patrocinio deportivo también es otro de los ámbitos que se ha decidido, pues de alguna manera, regular y restringir. En este sentido, se parte de un principio general en el que se mantiene la posibilidad de que los operadores de juego patrocinen a entidades deportivas o a clubes deportivos, si bien incluyen una serie de restricciones. La primera es que estos patrocinios en ningún caso podrán extenderse al nombre de la entidad, al nombre del equipo o al nombre del estadio o instalaciones que utilicen estos equipos. No habrá patrocinio de nombres de los estadios, no habrá patrocinio de las instalaciones de entrenamiento o de campos para los equipos inferiores. Tampoco, y precisamente para proteger a menores, estará permitido la inclusión del logo del patrocinador en aquellas prendas que estén o en aquellos ámbitos que estén claramente dirigidos a menores. Pensemos, por ejemplo, en competiciones de los equipos inferiores o los equipos juveniles o incluso infantiles de una entidad. En tales competiciones, el equipo no podrá lucir ese logo, no podrá exhibirse el logo en las instalaciones donde se estén desarrollando esas competiciones por menores o para dirigidas o en la que compiten menores, y también de forma más relevante las prendas que estén dirigidas a niños, como podría ser por ejemplo las réplicas de las camisetas oficiales de los equipos, cuando se dirijan o sean para tallas para niños, no podrán incluir el logo del patrocinador. De nuevo, se trata de intentar hacer compatible pues este tipo de patrocinio con la protección a uno de los ámbitos o uno de los grupos más sensibles, como son precisamente los menores. Las redes sociales son otro de los ámbitos que regula el proyecto, atendiendo precisamente a la importancia que están llamadas a tener. De hecho, gran parte del público pues más joven que consume este tipo de servicios ya no lo hace, ya no consume televisión en abierto, ya no consume publicidad en el sentido tradicional, sino que lo hace a través de redes sociales. Y precisamente por eso se incluyen una serie de medidas que pretenden garantizar de nuevo esos estándares de juego responsable. Se incluye, por ejemplo, la obligación de que por cada cuatro mensajes que realice un operador de promoción de sus servicios a través de su perfil en una red social, incluya o complemente con otro mensaje de juego responsable. También los operadores deberán asegurarse que el acceso a sus perfiles por parte de los usuarios pues se doten de las medidas que el operador de la red social ponga a disposición para impedir, para excluir el acceso de menores, lo cual pues pretende ser una medida dirigida de nuevo a intentar evitar esa sobreexposición al menor a este tipo de contenidos publicitarios. Y a su vez, con base a este principio de nuevo de transparencia, el proyecto de Real Decreto incluye un régimen específico para los tipsters, entendidos como aquellos expertos que semanalmente o periódicamente graban vídeos promocionando una casa de apuestas en la que recomiendan cuotas y se presentan como pues expertos y por tanto que sus consejos pueden conducir a unas ganancias significativas. Pues en relación con el uso de este tipo de estrategias de marketing, los operadores y los propios tipsters estarán obligados a revelar, a informar de forma transparente las ganancias obtenidas por esos expertos como consecuencia de las cuotas recomendadas, de los eventos recomendados, de las apuestas recomendadas y ejecutadas por ese tipster. De nuevo, la idea es intentar pues evitar situaciones de inmediata impresión de ganancia o de beneficio. Por último, como he mencionado, también se introducen
acompañando a toda esta serie de medidas respecto al ámbito del juego, pues, o de la publicidad del juego, una serie de obligaciones específicas de juego responsable, muchas de las cuales existían o subyacían en el régimen regulatorio previo, pero que se han cristalizado o se han concretado en las medidas previstas en el proyecto de Real Decreto. Medidas que de alguna manera lo que pretende es establecer una serie de obligaciones para que los operadores aseguren un estándar alto de protección a sus jugadores. Por tanto, anualmente los operadores deberán presentar ante la Dirección General de Ordenación del Juego su plan de juego responsable, su plan anual de juego responsable, que deberá incorporar las políticas, criterios, descripción de procedimientos, etcétera, para asegurar los elementos de juego responsable. A su vez, deberán nombrar ante la Dirección General un delegado de juego responsable. De hecho, la literalidad del proyecto habla de un responsable de juego responsable, lo cual es un poco redundante, pero evidentemente se tratará de una persona dentro de la organización dotada de los medios suficientes, como un compliance officer, como un data protection officer, pues que asegure pues el seguimiento, monitorización y ejecución de esas políticas de juego responsable. También será obligatorio que los operadores, de forma individual o conjuntamente con otros, ofrezcan a sus jugadores un teléfono de asistencia en juego responsable de carácter gratuito que permita el acceso pues a un operador que pueda aconsejar a ese jugador sobre hábitos y herramientas de juego responsable. No solo eso, sino que además se va a introducir unas obligaciones proactivas de monitorización en tiempo real de hábitos de juego. El objetivo es detectar proactivamente y prevenir a través de la, como digo, proactiva intervención del operador de aquellos jugadores respecto a los cuales se detecten unas conductas que presenten algún tipo de carácter irregular o problemático respecto a los hábitos de juego. También, en este sentido, se van a reforzar las herramientas de autoexclusión, de tal manera que la misma sea mucho más articulable directamente a través de la propia aplicación o sitio web del operador. Y por último, precisamente hablando de esa proactividad, se reforma el sistema de aprobación, de ampliación de límites de depósito prevista en el Real Decreto 1614/2011. Uh, Como se sabe, conforme a la redacción actual del anexo a dicho Real Decreto, cualquier jugador que por primera vez deseara ampliar los límites predefinidos de depósito en sus cuentas, pues simplemente superando el test de detección de juego responsable establecido por la Dirección General de Ordenación del Juego, debería ser capaz de poder tener acceso a esa ampliación. Lo que se pretende es introducir desde este primer momento no solo la aprobación o la superación de ese test por parte del jugador, sino la realización de un estudio sobre las conductas de juego, sobre las características de la actuación del jugador, para, en la medida de lo posible, detectar que efectivamente estas ampliaciones del límite de depósito no van a suponer un riesgo significativo de ludopatía o de problemática en los hábitos de juego. Como hemos podido ver, es un instrumento, como he dicho, ambicioso, que no obstante, en su redacción actual, plantea una serie de cuestiones a las que tendremos que darle seguimiento.
En primer lugar, pues en gran parte de los ámbitos que he mencionado se incluye una habilitación a la Dirección General de Ordenación del Juego para desarrollar a través de directrices, instrucciones o normativa secundaria aspectos de estas obligaciones, con lo cual, o de estas restricciones, con lo cual tendremos que hacer un seguimiento y nos gustaría idealmente que cuando se apruebe este Real Decreto, pues ya haya casi un acompañamiento inmediato de esos criterios, de esa concreción de los elementos en cuestión. También lo que es el régimen de bonus, particularmente los bonos de bienvenida, creemos que una clarificación para definir claramente las reglas de juego sería interesante, así como también la definición de unos periodos de transición para adaptar a para adaptar la operativa de de las empresas del ámbito a estas nuevas obligaciones. Tengamos en cuenta que muchas de ellas van a tener un impacto sobre las plataformas tecnológicas y van a requerir un desarrollo normativo perdón, un desarrollo técnico que van a requerir tiempo y por tanto, que la administración tenga en cuenta esta dificultad y asegurar precisamente una transición razonable tendría todo el sentido del mundo. También, puestos a mencionar, el Real Decreto pues menciona la prohibición de publicitar o de utilizar para la publicidad marcas de terceros por parte de los operadores, lo cual también estaría bien clarificarlo o desarrollarlo, porque es que tengamos en cuenta que, por ejemplo, es muy frecuente que los operadores promocionen juegos específicos, particularmente de slots, que de hecho han sido desarrollados por uno de sus proveedores y que por tanto no tienen la marca o no son titulares de la marca ni lo es su grupo corporativo. También, pues, las páginas web de marca blanca en las que, por ejemplo, un medio de comunicación, un periódico, quiera desarrollar su página de juego, pues parece que entrarían en esta, pues, digamos, en esta situación de indefinición o incluso de prohibición de un modelo de negocio que ha funcionado en el pasado. También plantean dudas, pues sería bueno clarificar el régimen sancionador. El proyecto lo que hace referencia o a lo que se refiere es al régimen sancionador previsto en la ley. Pero de hecho hay algunas potenciales infracciones, como sería las de obligaciones de juego responsable, que no encuentran una definición clara dentro del listado de infracciones graves pues de la ley, con lo cual quizás sería bueno también prestarle atención a esta cuestión. Así como, por último, evidentemente, no olvidarnos que el ámbito online coexiste con el ámbito del juego presencial y que, por tanto, la coordinación de las normas aplicables o con las normas autonómicas o aquellas que son aplicables al juego presencial, pues sería altamente recomendable, lo cual el propio ministro ya ha indicado y la propia Dirección General han indicado que es su gran objetivo también de coordinación. El camino que tenemos por delante, pues digamos que tiene un hito prácticamente inmediato, que es el lunes de la semana que viene, en el que, 16 de marzo, en el que se termina el plazo para presentar comentarios, observaciones, solicitudes de aclaración al proyecto de Real Decreto. La intención del gobierno, tal y como se plasma en el propio proyecto, es que el documento pues, sea aprobable y y la norma pueda entrar en vigor el 1 de julio de este año. En gran parte dependerá de la tramitación conforme al sistema de notificación TRIS de esta norma ante la Comisión Europea, procedimiento que también ya se puso en marcha el 21 de febrero y por tanto, parece que en efecto tenemos un calendario definido para la implementación y aprobación de esta nueva norma.
En definitiva, vamos a seguir muy atentamente la evolución, no solo del Real Decreto, sino también de las eventuales pues, normas que puedan dictarse al amparo de la misma, precisamente para definir el carácter pues, más o menos viable de prácticas de comunicación y de marketing que se encuentran generalizadas en el sector y que pueden tener un contrapeso más que significativo o incluso una prohibición en este nuevo ámbito regulado. En cualquier caso, os iremos manteniendo informados sobre este ámbito. Si creéis que hay alguna cuestión que es relevante para vosotros, presentad, yo os recomendaría que presentarais observaciones dentro del plazo al proyecto y en cualquier caso, quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o comentario que pudierais tener. Tanto Jorge Monclús, asociado senior del área de propiedad intelectual, como yo mismo, socio del área de propiedad intelectual de Quatre Casas. No me queda más que añadir, pues, daros las gracias por la atención a la sesión de hoy, que espero haya sido de vuestro interés. Evidentemente no hemos resuelto gran parte de las dudas que podáis tener, pero para ello pues tenemos o bien el uso del correo electrónico o ver hacer un seguimiento de la evolución de esta norma. En cualquier caso, muchísimas gracias por la atención y estamos en contacto. Buenos días.